Jamás imaginé que mi vida cambiaría de manera tan radical a esta altura de mi vida. Siempre me vi como una mujer respetable, comprometida con mi familia y mis valores. Clara, mi hija, era mi mayor orgullo, y cuando se casó con Alejandro hace 5 años, sentí que nuestra familia estaba finalmente completa. Él daba la impresión de ser el yerno ideal, atento, afectuoso y siempre dispuesto a colaborar. Sin embargo, las apariencias pueden ser muy engañosas, y pronto descubriría que detrás de esas sonrisas amables se escondían intenciones mucho más sombrías. Todo inició de una forma tan sutil que apenas lo percibía al principio. Las visitas a la casa de Clara y Alejandro siempre habían sido placenteras, llenas de risas y charlas amenas, pero gradualmente comencé a notar cambios en la actitud de Alejandro hacia mí. Sus miradas se hicieron más profundas, sus elogios más constantes y sus gestos más cercanos de lo que era apropiado. Al comienzo, me convencí de que solo estaba imaginando cosas. Alejandro siempre había sido cortés y tal vez simplemente estaba siendo más considerado ahora que teníamos una relación más cercana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se volvió innegable la tensión que aumentaba entre nosotros. Una tarde, mientras asistía a Clara en la cocina, Alejandro apareció diciendo que necesitaba un vaso de agua. Se acercó más de lo que era necesario, rozando mi brazo al extender la mano. Aunque el contacto fue fugaz, provocó una chispa eléctrica en todo mi ser. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y noté en sus ojos un anhelo que me dejó sin aliento. Me alejé de inmediato, aturdida y preocupada por mi propia respuesta. Desde ese instante, cada interacción con Alejandro se transformó en un desafío para mi determinación. Sus insinuaciones se hicieron más atrevidas, buscando oportunidades para quedarnos a solas y hacerme halagos que cedían la mera cortesía. Al pasarme cosas, rozaba mi mano, permitiendo que el contacto se prolongara más de lo necesario. Su tono de voz se hacía más suave al hablarme, impregnado de un significado que me negaba a aceptar. Me sentía como si estuviera en un mal sueño. Por un lado, la culpa abrumadora de sentirme atraída por el esposo de mi hija me consumía. Por otro lado, había una parte de mí, una parte que pensaba que ya estaba muerta, que reaccionaba a sus coqueteos con una fuerza que me aterraba. Cada noche, al acostarme al lado de mi marido, me sentía como una fraude, incapaz de confesar el tormento que me consumía. Traté de mantener distancia, reducir mis visitas y buscar pretextos para no quedarme a solas con Alejandro. Sin embargo, él siempre encontraba la forma de acercarse, creando esos instantes de cercanía que me dejaban temblando y desconcertada. Una noche, mientras disfrutábamos de una cena familiar, sentí su pie tocar el mío bajo la mesa. El contacto fue tan inesperado que se me cayó el tenedor, atrayendo las miradas de todos. Alejandro me observó con una expresión inocente, como si no hubiera ocurrido nada, mientras yo trataba de recomponerme. La situación alcanzó su clímax durante el cumpleaños de Clara. Habíamos planeado una pequeña celebración en su casa, y yo me ofrecí para ayudar con los preparativos. Llegué temprano, esperando encontrar a Clara, pero fue Alejandro quien me recibió en la entrada. Clara tuvo que salir a buscar el pastel y me dijo con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. Pero entra, podemos empezar a adornar. Pasé con precaución, consciente de que estábamos solos en la casa. Mientras ponía las guirnaldas y los globos, Alejandro no paraba de encontrar razones para acercarse, para tocar mi mano o mi cintura. El ambiente se tornaba cada vez más pesado, impregnado de una tensión que parecía lista para estallar en cualquier instante. Al final, sus ojos, brillando con una intensidad que me dejó inmóvil, se centraron en mí. «No puedo seguir simulando», murmuró, acercándose peligrosamente. «He estado pensando en ti durante meses, soñando contigo. Sé que tú también lo sientes». Sus palabras me impactaron como un golpe en el estómago. Una parte de mí deseaba escapar, gritar, negar todo, pero otra parte, una parte que me costaba aceptar,
anhelaba ceder a ese deseo prohibido. Esto no está bien, conseguí articular, mi voz apenas un murmullo. Recuerda a Clara, piensa en tu matrimonio. Alejandro avanzó un paso más, acorralándome contra la pared. Podía percibir el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume, y mi mente se nublaba con cada instante que transcurría. Solo un beso, susurró mientras se inclinaba hacia mí. Un beso, y si me afirmas que no sientes nada, jamás volveré a tocar el tema. Cerré los ojos, atrapada entre el anhelo y la culpa. Sus labios estaban a escasos milímetros de los míos cuando el ruido de un coche estacionando nos sorprendió. Nos apartamos de inmediato, justo cuando la puerta se abría y Clara entraba con el pastel. El resto de la celebración fue un verdadero tormento. Sonreía y mantenía conversaciones, pero por dentro me sentía destrozada. Cada vez que miraba a Clara o a mi esposo, la sensación de traición me invadía. ¿Y Alejandro? Alejandro se comportaba como si nada hubiera ocurrido, actuando como el anfitrión ideal y el esposo devoto. Su capacidad para disimular solo intensificaba mi confusión y mi culpa. Antes de continuar, no olvides darle un me gusta si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores secretos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Vamos a seguir. Los días posteriores se convirtieron en un tormento de dudas y autocrítica. No podía dejar de reflexionar sobre lo cerca que estuve de cruzar una frontera sin retorno. Me atormentaba imaginar qué habría sucedido si Clara no hubiera llegado en ese instante. ¿Habría tenido la fortaleza para decirle que no a Alejandro, o habría caído en la tentación, arruinando mi matrimonio y la felicidad de mi hija? En un instante de fragilidad, tomé la decisión de que era necesario distanciarme, tanto física como emocionalmente. Le comenté a mi esposo que necesitábamos un descanso, solo nosotros dos. Él, sin ser consciente de mi angustia interna, accedió con entusiasmo. Disfrutamos de 2 semanas en la playa, y me esforcé por volver a conectarme con él, por recordar las razones que nos llevaron a casarnos, por qué lo amaba. Sin embargo, la presencia de Alejandro se interponía entre nosotros, un secreto que me devoraba. Al regresar de las vacaciones, me sentía más fuerte y con más determinación para poner fin a esta locura. Sin embargo, una simple llamada de Clara invitándonos a cenar hizo que todos mis temores y anhelos ocultos resurgieran. La cena se convirtió en una prueba de mi fortaleza. Alejandro estaba presente, por supuesto, actuando como el anfitrión ideal, pero sus ojos no dejaban de buscarme, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que me faltaba el aliento. En un instante, mientras Clara se encontraba en la cocina y mi esposo estaba en el baño, Alejandro se aproximó a mí bajo el pretexto de llenar mi copa. «Te he extrañado», murmuró tan suavemente que apenas lo escuché. «No he dejado de pensar en ti ni un solo día». Quise contestarle, decirle que se detuviera, que esto no podía seguir así, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En ese momento, Clara regresó con el postre, y Alejandro regresó a su silla como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, en la privacidad de nuestro dormitorio, mi esposo percibió que algo andaba mal. Me preguntó si había algo que me inquietara, si estaba preocupada por algo. Por un instante, estuve a punto de desahogarme, de liberarme de esta carga que me estaba consumiendo. Sin embargo, el temor a perderlo, a romper nuestra familia, me llevó a quedarme callada una vez más. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Me encontraba en un estado de ansiedad permanente, temiendo cada encuentro con Alejandro, pero al mismo tiempo deseándolo. Los preparativos para el baby shower de una amiga sirvieron como pretexto para el próximo encuentro. No imaginaba que Alejandro estaría presente, pero al llegar, Clara me dijo que tenía que salir de inmediato a recoger algunos materiales que faltaban. «Alejandro te asistirá con lo que necesites», me comentó antes de irse, dejándonos a solas. El silencio que siguió a su salida fue abrumador. Alejandro y yo intercambiamos miradas.
conscientes de que estábamos solos por primera vez desde aquel casi beso en el cumpleaños de Clara. La tensión era evidente, el ambiente tan denso que parecía posible cortarlo con un cuchillo. Deberíamos comenzar con los adornos, comenté, intentando mantener una actitud despreocupada, como si todo estuviera bien. Alejandro asintió, y empezamos a trabajar en silencio. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se encontraban al pasar los materiales, y cada vez que nuestros cuerpos se acercaban más de lo habitual, sentía que estaba al borde de un abismo. Finalmente, mientras estaba colocando una guirnalda, Alejandro me besó. Fue un beso intenso, rebosante de deseo y culpa en igual medida. Por un instante, me sumergí en esa emoción, dejando de lado todo lo demás. Pero tan repentinamente como comenzó, terminó. Me separé bruscamente, aterrorizada por lo que acababa de ocurrir. No, respondí, con la voz temblorosa. Esto no puede suceder jamás. Alejandro me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y remordimiento. Lo siento, susurró. No debía hacerlo, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Esto es incorrecto, contesté, esforzándome por mantener la compostura. Piensa en Clara, en tu bebé por venir. No podemos llevar esto a cabo. En ese instante, oímos el tintineo de llaves en la puerta. Clara había vuelto. Nos apartamos rápidamente, intentando comportarnos con normalidad, pero el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de sentimientos. La culpa me devoraba, no podía mirar a Clara a los ojos sin sentir que la estaba traicionando. Mi esposo percibía que algo no estaba bien, pero yo seguía sin poder revelarle la verdad. Fue una semana después cuando todo se desmoronó. Estábamos cenando en familia, Clara, Alejandro, mi esposo y yo. La conversación transcurría con normalidad, pero yo apenas podía enfocarme, consciente de cada gesto de Alejandro, de cada mirada disimulada. De pronto, Clara se levantó, con el rostro lívido. «Tengo algo que compartir con ustedes», anunció, con la voz temblando. Todos la miramos con expectativa. Yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho, temiendo lo peor. «Estoy esperando un bebé», dijo Clara, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Observé la sorpresa en el rostro de Alejandro y la felicidad en el de mi esposo. Entonces, la realidad de lo que estábamos a punto de hacer me impactó con toda su intensidad. «Eso es increíble, querida», logré decir, levantándome para abrazar a mi hija. Pero mientras la sostenía, mis ojos se encontraron con los de Alejandro. En ellos vi la misma conmoción, la misma comprensión de lo cerca que habíamos estado de arruinar algo valioso. Esa noche, tras la cena, tomé una determinación. No podía continuar viviendo de esta manera, con este secreto contaminando todo lo que apreciaba. Esperé a que mi esposo se fuera a dormir y, luego, me senté en la cocina con una taza de té que se iba enfriando entre mis manos. Reflexioné sobre Clara, sobre la vida que crecía dentro de ella. Recordé a mi esposo, los años que habíamos vivido juntos y el amor que todavía sentía por él. Y también pensé en Alejandro, en la atracción que había estado a punto de destruirlo todo. Con manos nerviosas, tomé mi teléfono y redacté un mensaje para Alejandro. Lo que sucedió entre nosotros fue un error. Para el bien de todos, en especial de Clara y de tu futuro hijo, debemos dejarlo atrás y avanzar. No volveremos a discutir esto. Te pido que respetes esta decisión. Envié el mensaje y, tras un suspiro, eliminé el número de Alejandro de mis contactos. Era un pequeño gesto, pero sentía que marcaba el inicio de mi redención. Los meses que siguieron resultaron complicados. Cada vez que veía a Clara con su abdomen en aumento, experimentaba una mezcla de felicidad y culpa. Alejandro se mantuvo alejado, respetando mi elección. Nuestras interacciones se volvieron formales, casi distantes,
pero era lo más conveniente. Me concentré en mi matrimonio, en reconectar con mi esposo. Le propuse que tomáramos clases de baile juntos, algo que siempre habíamos deseado hacer. Con el tiempo, sentí que comenzábamos a reencontrarnos, que el amor que habíamos cultivado durante tantos años empezaba a renacer. El día en que llegó al mundo mi nieto fue uno de los momentos más conmovedores de mi existencia. Al tener a ese diminuto ser en mis brazos, sentí que se me ofrecía una segunda oportunidad. Observé a Clara, cansada pero luminosa, y a Alejandro, lleno de orgullo y emoción, y supe que había hecho la elección correcta. Esa noche, al regresar a casa, mi esposo me rodeó con sus brazos por detrás mientras contemplábamos el paisaje a través de la ventana. «Hoy ha sido un día maravilloso», comentó, dándome un beso en la mejilla. «¿Te encuentras bien? Te veo distraída». Exhalé profundamente, sintiendo la carga de los secretos que había mantenido por tanto tiempo. En ese instante, tomé una decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. «Necesitamos charlar», dije con suavidad, dándome la vuelta hacia él. «Hay algo que debo confesarte». Noté cómo la preocupación se apoderaba de su expresión, pero también vi la firmeza en su decisión de escuchar lo que tenía que compartir. Nos acomodamos en el sofá, y con el corazón latiendo con fuerza, empecé a hablar. Le conté todo, las insinuaciones de Alejandro, mis propios sentimientos contradictorios y el beso que casi arruina nuestra familia. Mientras hablaba, las lágrimas deslizaban por mis mejillas, pero me forcé a seguir adelante, a enfrentar la verdad que había estado eludiendo durante tanto tiempo. Mi esposo permaneció en silencio, su expresión era una fachada de emociones reprimidas. Al concluir, el silencio que se instaló fue abrumador. Esperé, temiendo su respuesta y preparándome para lo peor. Finalmente, rompió el silencio. Su tono era sereno, pero podía percibir el sufrimiento que se ocultaba tras sus palabras. «¿Por qué no me lo mencionaste antes?» «Tenía temor», admití. «Temor de perderte, de romper nuestra familia. Creí que podría manejarlo por mi cuenta, que con el tiempo se solucionaría, pero estaba equivocada. Y lamento mucho haberlo hecho». Mi esposo se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda. El silencio se alargó como si fuera una eternidad. Cuando finalmente se dio la vuelta hacia mí, vi una mezcla de sufrimiento y resolución en su mirada. «No te voy a engañar», comentó. «Esto es doloroso. Me duele que no tuvieras la confianza suficiente en mí para decírmelo antes. Pero también comprendo el temor y la confusión que debiste experimentar». Se sentó nuevamente a mi lado, entrelazando sus manos con las mías. «Hemos atravesado muchas cosas juntos. No permitiré que esto nos destruya, pero es esencial que trabajemos en esto como un equipo». Sus palabras fueron como un alivio para mi alma atormentada. Nos abrazamos, llorando juntos, iniciando el largo camino hacia la sanación y el restablecimiento de la confianza. Los meses posteriores fueron complicados. Mantuvimos largas charlas, algunas desgastantes y otras colmadas de optimismo. Optamos por buscar asistencia profesional, y las sesiones de terapia de pareja nos permitieron enfrentar no solo este acontecimiento, sino también otros temas que habíamos estado pasando por alto durante años. A su vez, mi relación con Clara y Alejandro también necesitó transformarse. Opté por ser sincera con Clara, compartiendo una versión atenuada de lo que había ocurrido. Fue una charla difícil, repleta de lágrimas y recriminaciones, pero también de amor y, al final, de reconciliación. Clara, demostrando una madurez que me impresionó, decidió esforzarse en su matrimonio con Alejandro, reconociendo que todos podemos errar. Mi relación con Alejandro se volvió completamente formal y se restringió a las reuniones familiares. Él respetó mis deseos y mantuvo su espacio, enfocándose en su papel como esposo y padre. Con el paso del tiempo, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. La verdad,
aunque difícil al principio, resultó ser liberadora. Mi vínculo con mi esposo, en lugar de desmoronarse, se hizo más fuerte. Descubrimos cómo comunicarnos de manera más efectiva y a confiar el uno en el otro de una forma más profunda. Observar el crecimiento de mi nieto se transformó en una de las mayores satisfacciones de mi vida. Cada sonrisa y cada pequeño éxito me recordaban lo cerca que estuve de perderlo todo. Me comprometí a ser la mejor abuela y madre posible, agradecida por la segunda oportunidad que se me ofreció. Un año tras mi confesión, mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos en una íntima ceremonia junto a nuestra familia más cercana. Mientras intercambiábamos miradas y repetíamos nuestras promesas con una nueva comprensión y un aprecio más profundo, experimenté que realmente estábamos iniciando un nuevo capítulo en nuestras vidas esa noche. Mientras nos movíamos lentamente en nuestro jardín bajo el cielo estrellado, mi esposo me susurró al oído: me siento orgulloso de nosotros, de lo que hemos logrado superar, de lo que hemos edificado juntos. Repuse mi cabeza en su hombro, disfrutando de una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Yo igualmente, le respondí con suavidad. Te amo más que nunca. Y era cierto, el trayecto había sido complicado, repleto de desafíos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, al final, había adquirido una lección invaluable sobre la relevancia de la sinceridad, la comunicación y el verdadero sentido del amor y el compromiso. Mientras la música suave nos rodeaba y las luces tenues del jardín centelleaban a nuestro alrededor, comprendí que esta experiencia, por dolorosa que fuera, nos había conducido a un lugar más positivo. Habíamos atravesado una tempestad y habíamos emergido más fuertes al final. Miré hacia la casa, donde podía ver a Clara y Alejandro acunando a su pequeño, y una ola de agradecimiento me invadió. A pesar de nuestros fallos, a pesar de los instantes de fragilidad, habíamos conseguido mantener lo más esencial, nuestra familia. Esa noche, al acostarme al lado de mi esposo, sentí una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Era consciente de que el trayecto por delante no siempre sería sencillo, que aún habría instantes de incertidumbre y obstáculos, pero también sabía que contábamos con los recursos y la fortaleza para enfrentarlos juntos. Cerré los párpados, sintiéndome agradecida por las enseñanzas recibidas, por el amor reencontrado y por la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi última reflexión antes de dormir fue que, en ocasiones, es fundamental confrontar nuestros miedos y errores más profundos para descubrir nuestra auténtica fortaleza y el verdadero sentido del amor. A la mañana siguiente, me desperté con una renovada determinación. Decidí que era el momento de no solo curar las heridas del pasado, sino también de trabajar activamente por un futuro más prometedor. Empecé a participar más en la comunidad, ofreciéndome como voluntaria en un centro local para mujeres en situaciones de crisis. Compartir mi historia, aunque de forma anónima, benefició a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares, y descubrí que ayudar a los demás era una manera poderosa de avanzar en mi propio proceso de sanación. Mi relación con Clara también se desarrolló de una manera inesperada. Nuestra sinceridad mutua nos había unido, y ahora teníamos un lazo más profundo. Pasábamos más tiempo juntas, no solo como madre e hija, sino también como amigas y confidentes. Observar su fortaleza al enfrentar su propio matrimonio y la maternidad me llenaba de orgullo y me motivaba a ser una mejor persona cada día, con el paso del tiempo. Las reuniones familiares dejaron de ser instantes de tensión y se transformaron de nuevo en ocasiones de alegría y celebración. Alejandro y yo conseguimos construir una relación amigable y respetuosa, fundamentada en nuestro amor compartido por Clara y nuestro nieto. Aunque nunca recuperamos la cercanía de antes, hallamos un equilibrio que permitió a nuestra familia funcionar de manera armónica. Mi esposo, por su parte, me asombraba continuamente con su capacidad para perdonar y su dedicación a nuestro matrimonio. Juntos descubrimos nuevas pasiones, comenzamos a viajar más, explorando lugares que siempre habíamos querido conocer, pero que nunca habíamos tenido tiempo para visitar. Cada viaje se convertía en una aventura,
una ocasión para reconectarnos y crear nuevos recuerdos juntos. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano a casa, mi esposo se detuvo y me miró con una sonrisa. «Sabes», dijo, «nunca pensé que diría esto, pero casi me siento agradecido por lo que ocurrió». Lo miré, sorprendida. «¿A qué te refieres?». «Nos obligó a confrontar cuestiones que habíamos estado evitando durante años», explicó. «Nos hizo esforzarnos en nuestra relación de una forma que nunca habíamos hecho antes, y míranos ahora, estamos más unidos que nunca». Sus palabras me impactaron profundamente. Tenía razón. A pesar del sufrimiento y los obstáculos, esto nos había llevado a un lugar más saludable, más sincero y más profundo en nuestra relación. Mientras seguíamos caminando, pensé en el extenso trayecto que habíamos recorrido, desde aquellos instantes de tentación y confusión, hasta la dolorosa revelación y, posteriormente, el difícil esfuerzo por restaurar la confianza y el amor. Cada paso había representado un reto, pero cada uno de ellos nos había acercado más a la verdadera naturaleza de nuestro amor. Esa noche, mientras me alistaba para dormir, observé mi reflejo en el espejo y vi a una mujer distinta de la que había sido hace algunos años, una mujer más sabia, más fuerte y más en armonía consigo misma. Comprendí que nuestras vivencias, incluso las más difíciles, nos brindan la oportunidad de crecer y transformarnos. Me acosté al lado de mi esposo, agradecida por su compañía y su amor inquebrantable. Mientras me sumía en el sueño, reflexioné sobre todas las lecciones que había aprendido acerca de la importancia de la sinceridad, la fortaleza del amor auténtico, el poder del perdón y la capacidad de las personas para transformarse y crecer. Mi último pensamiento antes de caer en un sueño profundo fue que la vida, con todos sus retos y sorpresas, es un viaje de aprendizaje constante, y que el amor verdadero, puede superar incluso las pruebas más duras.